Al título original le hice una pequeña adición, que son estos signos de interrogación, porque todavía existe una percepción en algunos casos, tal vez con toda razón, equivocada de si realmente la actividad forestal está contribuyendo a la biodiversidad en general, pero en particular a la diversidad vegetal, que es la parte que a mí me interesa. Y entonces con esas aclaraciones, bueno, les voy a hablar sobre algunos antecedentes de biodiversidad a nivel internacional y nacional. Nada de cifras que ya manejamos o que ya manejan y conocen ustedes sobre especies y demás, sino a otro nivel. Algo sobre manejo forestal. ¿Qué es el manejo forestal o qué debemos entender como manejo forestal? Bueno, y para iniciar con estos antecedentes de por qué en la actividad forestal tenemos que tener y hacer énfasis en conservar la biodiversidad y por qué en México tenemos ese como un tema dominante, un tema que es de suma importancia para todos los ámbitos. Les presento este esquema en donde, desde mi punto de vista, el parteaguas fue la firma del convenio de diversidad biológica que se dio en 1993. A partir de ahí yo creo que hubo un interés más allá de lo que siempre se ha venido haciendo de los convenios antes de la firma de este convenio internacional, y surgieron a nivel internacional documentos como la evaluación de los ecosistemas del milenio en México, el capital natural de México y muchos otros documentos y mucha generación de estrategias políticas y todo a partir de este ámbito internacional. La firma de este convenio, yo creo que desde mi punto de vista sí fue no solo hablar de la biodiversidad como algo importante por el hecho de que México es un país con mucha importancia en este tema, sino de generar ya estrategias muy concretas para poder llevar a cabo mucho de lo que se tenía que hacer a este nivel. Bueno, a nivel nacional, les digo, hay muchísima información a nivel internacional, tanta que de pronto uno se pierde, ¿no? Con convenios, con acuerdos, con conferencias, pero bueno, a nivel nacional tenemos una estrategia nacional sobre biodiversidad de México y un plan de acción que tiene vigencia del 2016 al 2030. Este documento toma en cuenta pues precisamente ese contexto internacional para poder generar estrategias a nivel nacional y las acciones concretas que se tienen que seguir en este tema. Y entonces está el plan estratégico del mismo convenio de diversidad biológica, los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y las metas de Aichi, que todo esto de alguna manera se consideró como un marco general para que México generara esta estrategia. Y, bueno, de alguna manera es la que todavía está vigente. Pero, ¿qué otra cosa a nivel nacional tenemos que de alguna manera está dando el marco para que la biodiversidad sea un tema relevante? Bueno, tenemos la Constitución Política, 7 leyes federales y aproximadamente 13 reglamentos. Estaba, bueno, revisando todavía algunos documentos. Bueno, hay instrumentos de protección, que son 11, de regulación otros 11, que están relacionados con biodiversidad y particularmente con diversidad vegetal, y 30 normas Semarnat, o sea, normas oficiales que son obligatorias, y 3 normas mexicanas. En la actividad forestal recientemente se han adicionado muchas. Estas, aunque no son obligatorias, están como un marco general para que se puedan. Entonces vean, se van juntando los números de los diferentes instrumentos. Bueno, aquí solamente hice una lista de
aquellos que se relacionan y que han surgido precisamente como resultado de esos convenios y de las estrategias que tenemos en México, muchos llevados a cabo por CONABIO, por Semarnat, por CONAFOR, que es digamos que la institución que dirige y genera las estrategias y políticas en materia forestal. Y todos estos, de alguna manera, pues están en el contexto nacional y dependiendo de la actividad en particular en la que cada uno se desarrolle, pues tiene que tratar de ver en qué aspectos incide de manera positiva o no. En la parte forestal, pues tenemos un Plan Nacional de Desarrollo que, si ustedes ven, coincide precisamente con el periodo del gobierno actual, gobierno federal. Después está un programa sectorial, un programa nacional forestal, que digamos que esto es lo que se plantea cada inicio de sexenio, con 12 programas y estrategias, y una de las más recientes es la Estrategia de Integración para la Conservación y el Uso Sustentable de la Biodiversidad en el sector forestal. Les voy a ser sincera, yo no conocía este documento. Es un documento que recientemente se elaboró en colaboración con diferentes instituciones como Semarnat, CONABIO, CONAFOR y muchas otras a nivel federal, que generaron esta estrategia para diferentes áreas productivas. Todos estos documentos destacan el papel fundamental de la biodiversidad para la viabilidad y continuidad de procesos productivos. Y aquí me refiero no solo a la actividad forestal, hay una estrategia para, por ejemplo, agricultura, ganadería, para áreas costeras, para muchas diferentes actividades productivas, y pues aquí se insertan específicamente las acciones para el sector forestal. Sin embargo, una estrategia que yo considero que también fue como el parteaguas en la parte del manejo forestal es una que surgió un poquito antes de esta, que es la Estrategia Nacional de Manejo Forestal Sustentable para el Incremento de la Producción y Productividad, que se conoce como el NIFROS, que nuevamente tiene un periodo que va a cumplirse con el sexenio que estamos por acabar. Bueno, esta estrategia, desde mi punto de vista, ha sido un parteaguas, o fue un parteaguas en la parte de manejo forestal, porque parte de dos supuestos para implementarla. El primero es, y creo que es el más importante, por eso el nombre, es de que tenemos en México, al tiempo que hicieron esta revisión, 14 años en que la producción maderable iba en descenso. De 14 millones de metros cúbicos, pues había reducido hasta 5.3 más o menos millones de metros cúbicos, y en el 2012 hubo un aumento a 5.9 millones. Esto era algo que se resalta en esta estrategia y es precisamente una de las razones por las cuales se genera para que al 2018 esta producción se incremente en casi un 70%, ¿no?, de lo que se tenía, en 11 millones. Y bueno, recientemente estuve en un foro en donde, bueno, las autoridades de CONAFOR pues ya avisaron que esto no se va a lograr. Esos 11 millones no se van a producir en este año, no se van a acabar de producir, ¿no? Llegamos creo que como a 7 más o menos. Bueno, eso es una parte que está muy relacionada con la cuestión productiva. ¿Y qué tiene que ver con biodiversidad? Bueno, precisamente que a partir de esto, y con todo este contexto internacional y nacional, hay metas que cumplir, hay que hacer reportes a nivel nacional y a nivel internacional, y aparte, teniendo esta estrategia para incrementar la producción y mantener la productividad de los sitios, pues hay que tener también acciones que contribuyan a mantener o a generar acciones
que reduzcan el impacto que las actividades productivas tienen en la biodiversidad en general, ¿no? Entendiendo como el concepto general que tenemos. Bueno, esa parte de aumentar la producción, pues es una de las razones que dan en la estrategia. Y otra es que tenemos muchas tierras o muchos bosques con aptitud forestal y se da esa información. En clima templado hay 34.2 millones de hectáreas, con un potencial natural solo en 24.3 millones de hectáreas. Sin embargo, solo 15 tienen condiciones viables por la cuestión social, por la cuestión económica, por la cuestión de política, por la cuestión cultural. Solo 15 millones de todo ese total están, de alguna manera, son viables para poder llevar a cabo aprovechamientos forestales. Pero de esas 15, perdón, solo la mitad están bajo manejo forestal. ¿Y qué quiere decir esto de manejo forestal? Que hay una autorización oficial para que, de acuerdo con la normativa, con todo ese número de leyes que se tienen a nivel federal y estatal, pues se pueda llevar a cabo un manejo. Entonces hay un 50% de lo que es viable realmente está integrado a actividades de manejo que no se pueden considerar clandestinas, ¿no? Y esa es otra de las cifras y de las razones que dan para, pues hay mucha superficie que todavía tiene ese potencial, pero no se está realizando. En clima tropical hay 21.9 millones de hectáreas y también matorral xerófilo, que algunos pensarán, bueno, pues ahí qué aprovechamiento maderable se va a hacer. Bueno, hay recursos forestales maderables y no maderables, y entonces en esto cae todo lo que son orégano, candelilla, fibras, o sea, hay otro tipo de productos que también se consideran forestales, aunque no maderables. Y entonces la suma de estas cantidades pues me da 79.6 millones de hectáreas que potencialmente pueden incorporarse a la producción tanto maderable como no maderable, y que obviamente podrían tener una repercusión importante en ese incremento de la cantidad de productos que se pueden obtener de los bosques. Pero bueno, ¿qué es eso de manejo sustentable o manejo forestal? Y ahorita, bueno, quiero hacer una aclaración, y tal vez anticipando una pregunta. Este concepto de manejo forestal está en la ley y es el que define una de las leyes que tenemos a nivel nacional, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que se modificó el año pasado, y señalé esas acciones porque la mayoría de los que escuchan manejo forestal piensan que se refiere únicamente a aprovechar recursos forestales y dentro de esos, pues árboles, y dentro de esos, pues madera. Y no, es un proceso que comprende, que tiene por objeto varias cosas: ordenar, cultivar, proteger, conservar y también restaurar y obviamente aprovechar. Pero entonces, desde esta definición, pues yo quisiera transmitirles eso. Cuando se habla de manejo forestal, no es sinónimo de aprovechar madera. Hay muchas otras acciones que el manejo forestal, para que se denomine sustentable, tiene que hacer, porque hay un marco legal y hay un marco internacional, el Protocolo de Montreal, en donde establece criterios e indicadores para definir que el manejo forestal se está haciendo de manera sustentable. Y entonces, esa sería una de las cosas que me daría mucho gusto que ustedes se llevaran en la cabeza, que manejo forestal sustentable, con todo ese bonche de autorizaciones que tiene que tener, no es sinónimo de aprovechar madera.
Sin embargo, hay otros objetivos que se pueden incluir de manera directa, como por ejemplo, voy a producir madera, pero quiero conservar el hábitat particular para alguna especie que esté en el rodal o en el bosque en el que yo voy a manejar. Y entonces eso se incorpora al plan de manejo y ya hago no solo madera, sino también voy a cubrir otros objetivos. Pero también puedo tener muchos. Hay bosques que se manejan para madera, pero también hay servicios de recreación que son muy útiles, sobre todo cuando estamos cerca de ciudades que están con mucha aglomeración. Vean aquí, seguramente es un fin de semana santa, en donde no hay espacio, entonces la gente busca actividades de recreación en áreas cercanas, y entonces ese es otro aspecto que también el manejo forestal sustentable puede cubrir, aparte de producir madera. Y les pongo el ejemplo muy cercano a aquellos que conozcan la región de Chinahuapan, Zacatlán. Es una región de las prioritarias a nivel nacional para la producción de madera, pero tiene muchos centros recreativos en sus bosques, tiene ranchos cinegéticos que también están integrados, y obviamente pues también tiene áreas en donde se tiene que hacer protección, conservación, restauración, y en donde se cubren también aspectos de mantener la cantidad y calidad de agua a través de otro programa que tiene CONAFOR, que es el pago de servicios ambientales hidrológicos y de biodiversidad. Y entonces hay áreas que se reservan para otro objetivo que no es madera. Sin embargo, podemos tener también la producción de madera. Y entonces vean que podemos hacer madera con otros objetivos o tener multiobjetivos cuando hacemos manejo forestal sustentable. Y hay otros, ¿no?, que también están o que se pueden cubrir. ¿Y cómo hacemos el manejo cuando el objetivo es madera? Pues a través de métodos de manejo. Digamos que esta es la parte en donde ya entra, pues, conocer a más detalle la actividad forestal para entender muchas veces algunas fotografías que van a ver más adelante, que pueden ser algunas veces bastante, causar una impresión desfavorable. Sin embargo, cuando se entiende cuál es la razón y el objetivo de llevar a cabo esa práctica, pues tal vez sea una recepción menos negativa. Hay muchos métodos de manejo en México, más de 10, yo diría que tal vez 20. En teoría estos se tienen que desarrollar de acuerdo a las especies y a las condiciones en donde yo lo voy a aplicar, pero dos de los más importantes por la superficie que cubren es el que se llama método de desarrollo silvícola, y cuando se aplica ustedes pueden ver algo como esto. Es una corta de regeneración que se llama árboles padre, y cuando van a una zona forestal que está aplicando este método, puede aplicar esta corta de regeneración, en donde quedan unos pocos individuos que son los que van a proveer la semilla para que se presente una nueva masa abajo. Y muchas veces esto se ve impresionante, y a propósito les puse la foto con neblina. Ahorita les voy a poner una sin neblina, y entonces puede ser algo que impresione de primera mano. Sin embargo, es un método para regenerar un bosque. Otro de los métodos que es, y se considera un método que es intensivo o que es intenso en cuanto a su cantidad de madera que se extrae. Y digamos que el extremo es el método mexicano de ordenación de bosques irregulares, o MOBI, y pues lo que hace es, digamos, el extremo. Aquí la intensidad de corta es muy baja. Por lo general se aprovechan los individuos que han alcanzado ciertas dimensiones, y esos son los que se extraen. Y entonces podemos ver bosques, en este caso es un bosque de abies, en donde vemos diferentes estratos, ¿no? Pero mucho de esto, de la decisión de cuál aplicar,
depende mucho de lo que tengamos como objetivo y de la especie y de las condiciones en donde se va a aplicar. Y hay, pues les decía, muchos otros. Bueno, cuando decidimos qué método de manejo aplicar, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de lo que se denomina un sistema silvícola. Este, digamos, es ya otro nivel. Y un sistema silvícola es o está compuesto principalmente de una corta de regeneración. Esto que se ve aquí es lo mismo que vieron en la foto, árboles padre que quedan distribuidos en lo que yo aproveché, y estos árboles en teoría van a dar la semilla para que se regenere el piso de abajo. Se puede también hacer, de hecho, aquí hay muchos árboles, hay prescripciones técnicas que nos dicen que deben de quedar 10 árboles por hectárea, y entonces pues esa foto se ve más impresionante, ¿no? Pero tenemos diferentes cortas de regeneración, hay árboles padres, selección, protección, matarraza y otras muchas combinaciones que se pueden hacer de cada uno de los métodos. Y posterior a que se hace esa corta de regeneración viene un periodo que se denomina un periodo de regeneración, en donde el principal objetivo es asegurar que yo tenga una nueva masa, que es precisamente la que voy a seguir manejando en el periodo de tratamientos intermedios. Por lo general, esta corta regeneración no dura, y el periodo de regeneración pues no dura un año. Estamos hablando de especies longevas y dependiendo del método de ordenación puede durar 5, puede durar 10, puede durar 15 años. Entonces es un periodo relativamente prolongado. Y posteriormente vienen los tratamientos intermedios. Una vez que yo ya tengo una nueva masa regenerada, pues yo empiezo a aplicarle otros tratamientos como podas, como aclareos, como liberación, como mejoramiento, como saneamiento. Todas estas lo que tratan es, si yo tengo mi objetivo de producir madera, bueno, pues las podas van a ser fustes más libres de nudos, van a crecer mejor, voy a reducir el ataque de plagas y enfermedades. Los aclareos reducen la densidad, entonces se evita la competencia, mis árboles van a crecer más no solo en altura, sino también en diámetro, y también cumplen otros objetivos. Si yo tengo una masa densa, por lo general voy a tener nula o muy poca vegetación abajo, y entonces los aclareos allí también están cumpliendo otro objetivo de propiciar que se den procesos o que se activen procesos en la parte de abajo, y entonces ahí es donde viene que yo voy a tener arbustos, voy a tener hierbas, voy a tener hábitat para fauna, y entonces se cumplen otros objetivos en caso de que yo quisiera no solamente estar pensando en producir madera de calidad, ¿sí? Bueno, este otro periodo de tratamientos intermedios puede durar 20 o 30 años o más, sobre todo por ejemplo en los bosques del norte de México, en donde todo este ciclo puede durar 80 o 100 años, pues imagínense cuánto tiempo requieren para que estos tratamientos intermedios se lleven a cabo. Y una vez que se acaba ese periodo, viene nuevamente la corta de regeneración y nuevamente el periodo de regeneración para asegurar que nuevamente esa masa se vuelva a establecer. Y por ejemplo aquí en el centro de México, cuando yo egresé allá por los 80s, este periodo de donde yo empiezo a cortar hasta donde vuelvo a hacer una corta de aprovechamiento, para la especie que está, que les decía, en el estado de Puebla, que es Pinus pátula, el turno, así se le llama a ese periodo, duraba 50 años. Y yo dije cuando empecé, de aquí a que yo vea volver a cortar, quién sabe si me toque estar viva, porque son muchos años. Yo no pensaba que iba a durar 70 o 80 años, ¿no? Entonces,
Imagínense el periodo tan largo que se requiere muchas veces para ver todo el proceso del sistema silvícola en un bosque. Ahorita, y también derivado de esa estrategia para aumentar producción y productividad, este periodo se ha cortado a 30 años. Y bueno, ahí, por muchas circunstancias, pero eso es posible hacerlo cuando se hace o se aplica un sistema silvícola que es adecuado para la especie y para las condiciones que se tienen en el sitio. En este caso, el objetivo que se tiene acá en el centro de México, en muchas de los bosques, es pues, la producción de madera. Y entonces, ahorita se manejan turnos de 30 años en vez de 50. Se acortan 20, lo cual es un mundo de tiempo precisamente para producir una cantidad importante de productos maderables y también de contribuir para otros objetivos. Entonces, ya puedo decir que ya me tocó ver una segunda corta de regeneración en los bosques en donde pues, yo vi una primera corta. ¿Y qué hemos hecho? Bueno, aquí es donde viene que hemos hecho los estados del centro de México estuvieron en veda hasta más o menos a finales de los 70, o sea, no se podía hacer aprovechamiento maderable más que clandestino, que eso sí se hizo. Y entonces esa es la imagen que yo creo la mayoría de nosotros tenemos de lo que era la actividad forestal. Aprovechamientos sin control, sin llevar a cabo un sistema silvícola ordenado con bases para asegurar que esa masa continuara. Y entonces, a partir de que se quita esa veda, es más o menos en los 70s, a finales de los 70s, ustedes se dan cuenta cuánto tiempo, cuántos años llevamos de hacer manejo sustentable, al menos en la parte central de México. Y el periodo es relativamente corto. ¿Qué hemos hecho para saber cómo han respondido nuestros bosques y nuestras masas a esas intervenciones? Por lo general se ha evaluado la condición del ecosistema forestal. Algunos autores hablan de evaluar la integridad o la salud del ecosistema a través de conocer la estructura, la diversidad, la composición y en menor medida se ha abordado la parte de la función que hacemos, ¿no? En cuanto a cómo estamos influyendo en los procesos y funciones que finalmente son los importantes para asegurar que se están generando los servicios del ecosistema que se requieren para hacer esto sustentable. Y bueno, haciendo una revisión, de hecho hemos hecho muchas revisiones con los estudiantes, más o menos aquí les presento una cronología de cuando empezaron a surgir trabajos que evaluaban ya sea un tratamiento silvícola o un método de manejo, y la mayoría de estos están en el norte, que fueron los primeros que iniciaron, midiendo estructura, composición, riqueza y diversidad de los bosques manejados. Y entonces, con algunas variaciones, pero los resultados van hacia presentar que la estructura se reduce. Se hacen cada vez estructuras menos complejas, entonces se reduce, la composición se cambia, por lo general se reduce la riqueza y también la diversidad. Y esto pues suena lógico, ¿no? Porque si tenemos un bosque natural y lo comparamos con un bosque que está manejado, y si lo que medimos son árboles, pues la conclusión pues es todavía más directa, ¿no? Pues si yo voy a manejar un bosque para hacerlo puro y coetáneo, que tenga la misma edad, pues voy a quitar todos los otros y pues se reduce de manera considerable. Entonces, a partir de estos estudios, con excepción de uno, que es
que analizó la presencia de arbustos. La mayoría de estudios que hacemos los forestales nos hemos enfocado a medir árboles. ¿Por qué? Pues porque es la especie que nos interesa desde el punto maderable y la que nos interesa de alguna manera mantener en el sitio, precisamente porque tienen las características adecuadas para cumplir ese objetivo. Y a partir de ahí es que varios profesores del posgrado forestal pues empezamos a enfocarnos a lo que no se ve, lo que en teoría no se veía, que es el sotobosque. ¿Qué es el sotobosque? Pues es todo lo que está abajo de los árboles, ¿sí? Entonces, esta parte tiene un papel muy importante. Hay ya mucha investigación en el extranjero, pero en México, al menos en las revisiones que yo he hecho, no se había abordado desde el punto de vista de las actividades forestales y de los tratamientos forestales. Entonces, el sotobosque cumple un papel muy importante de protección al suelo, hábitat de alimento para muchas de las especies que están posteriores a una intervención silvícola, y aparte también en el ciclo de nutrientes y en mantener lo que yo creo que es más importante en los bosques, aparte del suelo, que es la capacidad de producir, porque no solo van a ser árboles, sino son todos los otros elementos. Riqueza, diversidad y composición es exclusivamente en el sotobosque de este tipo de bosques. Este es en Hidalgo, y bueno, cuando se levantó la veda forestal y se aplicó el método de desarrollo silvícola que ya les describí, que usa árboles padre para regenerar, digamos que en el periodo de regeneración, una de las consideraciones técnicas que se tenían que seguir era que el suelo tenía que quedar pelón, o sea, no tenía que haber nada, ni en 2 ni en 3 años hasta que se presentara la regeneración. Y bueno, ya se imaginarán las condiciones que se podían ver en un suelo sin protección, sí, con mucha propensión a la erosión. Afortunadamente esto ya no se hace. Hay otras prácticas que se han ido mejorando y entonces esto ya no se ve. Y bueno, aquí lo que hicimos, afortunadamente, o por las mismas condiciones del sitio, bueno, esta es la foto que les quería presentar, que se puede ver muy drástica, en donde se aplica una corta de regeneración, en este caso matarraza, o corta total, en donde únicamente se dejan algunos individuos, y esto es 2 semanas después de que se hizo el aprovechamiento. Y entonces si alguien ve esto va a decir, bueno, pues ya están acabando con el bosque, ya no hay nada, pero por eso la pregunta si los bosques contribuyen a la diversidad vegetal, y espero que la contestemos al final. Bueno, aquí tuvimos una facilidad de que teníamos registrado cada año en el cual se fueron haciendo los diferentes tratamientos silvícolas. Entonces muestramos en toda esa zona el sotobosque y teníamos edades desde 1982, que eran los más viejos, hasta el 2004, que es cuando se concluyó con en ese año se inició la investigación y ese era el año en que habían cortado. Nuevamente aquí pueden ver a los árboles padre y aquí está toda la regeneración establecida. Entonces tuvimos oportunidad de hacer esta secuencia, este enfoque de cronosecuencia, y aparte tener una condición de bosque sin manejo. Este bosque tenía aproximadamente más de 80 años y aquí medimos todos esos componentes de riqueza, composición florística y diversidad. ¿Y qué es lo que encontramos? Bueno, una cantidad importante de especies, 72 en total, y en los bosques sin manejo encontramos un menor número que en el bosque manejado, lo cual pues también sabemos que tiene su explicación por el disturbio que se está causando. Y pues las diferentes familias que se encontraron ahí. Algo que ha sido, digamos, un patrón en bosques manejados y lo que yo me ha tocado observar es que esta especie es la única que se encuentra en la norma 059, que está en la categoría de peligro de extinción. Es
una larvácea que se usa mucho para Semana Santa, para cuando ponen los ramos. Es una especie también aromática y es la única especie que se ha encontrado como una especie en donde se podría requerir un poquito más de atención para su cuidado en términos de actividades de manejo. Y bueno, aquí nada más les presento cómo se comporta o cómo se comportó el índice de Shannon para las diferentes edades, que se tenía un periodo de 23 años, que es el bosque el sitio más viejo. En cuanto a cuántas especies se comparten, bueno, encontramos que los mayores, un 69%, en las más o menos, ¿cuántos años son? Del 82 al 93, como 12, 14, bueno, los que sean, hay ya un compartir especies más del 50%, casi el 70%, y, por ejemplo, el bosque más viejo y el bosque sin manejo comparten solo el 33%. Les presento estas cifras, sin embargo pueden ver el estudio con detalle en cuanto a cuáles son esas especies que se comparten y cómo están en cuanto a la composición. Y bueno, el estudio más reciente que hicimos, en donde ya sí se derivó una publicación, del primero no, pero de sí lo hicimos bajo el mismo enfoque, pero en este caso en otra condición, en Oaxaca, en bosques de pino encino con otras especies que estaban presentes ahí y con otros métodos de manejo, con mayores años en cuanto a antecedentes de realizar manejo forestal, 25 y 20 años, más o menos son 45, y en este caso teníamos otras condiciones. Probamos otras cortas tratamientos silvícolas en diferentes tiempos y lo que encontramos fue nuevamente una riqueza total de 43 especies, nuevamente en el sotobosque, en el bosque manejado 41 y en el bosque sin manejo 30 especies. Y nuevamente la familia Asterácea es una de las primeras que está presente. Ahí es muy importante nuevamente ver qué especies son endémicas, exóticas, porque eso sí ya nos da una pauta para poder generar algunas acciones de manejo. Nuevamente, Litsea es una especie que está presente como en peligro de extinción, pero a los 13 años ya la registramos. Después de 13 años de haber hecho este tratamiento de árboles padre, ya está registrada en los inventarios. Hay especies exóticas, especies endémicas, y entonces pues esas requieren conocer cuándo y dónde se encuentran. Y les presento este cuadro nada más muy general, en donde calculamos índices para cada una de las formas de vida, desde árboles, arbustos y hierbas. Independientemente, ustedes van a ver que el componente de hierbas es el que contribuye de manera muy importante para esta diversidad. Los arbustos también, y cada condición es diferente, lo hemos visto en otros trabajos. Está especies compartidas igual, en la corta menos intensa, que es la de selección, se comparte el 90% de especies con árboles padre, y el bosque sin manejo comparte un 22% con la corta menos intensa. Y así hay muchas comparaciones, pero la situación va a ser diferente con cada uno de los elementos que se analicen. Y bueno, otra cosa que hicimos a partir de eso, bueno, ya cubrimos estructura, diversidad y composición, y eso es muy importante para tener un primer diagnóstico, pero nos está faltando la parte de función. Y entonces eso es en lo que he estado trabajando recientemente, precisamente con esa información. Y bueno, aquí ya estamos hablando de la riqueza funcional que está contribuyendo el sotobosque exclusivamente, y aquí vemos que la corta de selección, la que es menos intensa, es la que contribuye en mayor medida a la riqueza funcional que se encuentra ahí. Y vean dónde se encuentra el bosque sin manejo, ¿sí?
Estos ya van a ser, digamos, unos primeros análisis que vamos a poder, ahorita estamos preparando el artículo, precisamente para tratar de dar una explicación ya de manera conjunta con todos los elementos para resaltar no solo la riqueza de especies, sino también de funciones. Y bueno, hay otros indicadores como la equidad funcional, que en este caso es más alta en el bosque sin manejo, y todos los demás tratamientos que se consideran iguales desde el punto de vista estadístico. Y pues, para concluir, nada más nuevamente la pregunta, si realmente la diversidad vegetal está presente en bosques sin manejo. Esta es una corta total que visité el año pasado. Este es el tipo de bosque que estaba antes de que se hiciera esta corta, es una semana después de que se hizo, pero podemos ver este panorama un año después. Ustedes ven la cantidad de especies que están aquí, y aquí ya están los pinos, ya está la regeneración y aparte hay muchísimos individuos de especies que son las importantes desde el punto de vista comercial, pero muchas otras como esta que es un prunus, si no me deja mentir Heike, es un prunus que es una especie que es muy importante desde el punto de vista de la fauna. Es una percha, pero también después de cierto tiempo se constituye como un alimento para la fauna. Y entonces ahí es donde ya nos encontramos con otros elementos que se están incorporando al manejo forestal para propiciar diversidad, ya no solo de vegetal, sino también de fauna, donde estos se quedan ahí precisamente para actuar como perchas. Y ya después pues podemos tener también un panorama así, en donde la estructura va cambiando y vamos a tener pues una mayor diversidad en estructuras, en especies, en composición, y entonces pues yo ahí ya les dejaría y les daría las gracias por su atención, y pues si me responden la pregunta si los bosques manejados contribuyen o no a la diversidad vegetal, pues yo les diría pues va a depender en qué tiempo lo vean. Si van una semana después de que se hace la corta de regeneración, seguramente van a decir que no. Pero hay que entender que este es un proceso largo, es un periodo prolongado, y lo que sí hay que hacer es asegurar que todo esto se haga desde el punto de vista técnico y con los elementos de conocimiento científico adecuados que nos aseguren que realmente vamos a tener un éxito en el manejo y hacer al final de cuentas esto sustentable.